Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a la segunda clase de la asignatura de multimedia, el cual estaremos explicando el tema 2 denominado ofimática. Bueno, empezaremos con la presentación y definiremos qué es ofimática. Ofimática viene del acrónimo de oficina y de informática, a veces también llamado burótica. Designa al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular y transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. Comenzó a desarrollarse en la década de los 70 con la masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras más modernas. Software ofimáticas que existen en el mercado. Los diferentes software ofimáticos que existen son los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las herramientas de presentación, que vienen a ser los programas que vienen predeterminados en las computadoras por Microsoft, el cual son Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access y demás. Pero las más utilizadas son las tres: Excel, Word y PowerPoint. También tenemos la base de datos, las utilidades como las agendas y las calculadoras, los programas de correo electrónico, correo de voz, mensajero, las herramientas de reconocimiento y síntesis de habla y la suite ofimática, que son paquetes múltiples de herramientas ofimáticas que vienen ofrecidos por diferentes empresas. Una de esas empresas viene a ser el paquete que ofrece Microsoft con los programas de Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher. Bueno, ese es un paquete de programas el cual Microsoft ofrece para que las personas puedan realizar diferentes trabajos informáticos. Procesadores de texto. El procesador de texto es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato tal, con el tipo de tamaño de la tipografía, edición de gráficos, etc. A diferencia de los editores de texto que manejan solo texto simple. Los procesadores de texto son una clase de software con múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipo de párrafos, efectos artísticos y otras cosas más que iremos viendo en la siguiente clase. Las funciones del procesador de texto es brindar una amplia gama de funcionalidades, ya sean tipográficas, semánticas, organizativas y estéticas, estas con variantes según el programa informativo que se disponga. Como ocurre en la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un procesador de texto pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios. Los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática, así como diccionarios multilingües y de sinónimos o tesauros, que facilitan en gran medida la labor de redacción. Las funciones que un procesador de palabras ofrece son la facilidad para escribir el texto, agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas de texto, corrección de errores, cambio de aspectos del texto, impresión de contenido y capacidad de almacenamiento que pertenecen a esta información. Partes de un documento Word. Bueno, las partes de un documento Word que iremos viendo en la siguiente clase, pero ahorita le doy un pantallazo de cuáles son las partes. Son el botón Office, que viene en la parte izquierda, en la esquina izquierda de la pantalla, la barra de herramientas, la barra de título, la banda de opciones. También tenemos las pestañas de la barra de trabajo
o herramienta, la barra de desplazamiento, la barra de estado, el cursor que estamos utilizando, el área de trabajo y las vistas del documento. Zoom. Hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información de la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y o funciones, dibujar diferentes tipos de gráficos. Partes y funciones de Excel. Como podemos ver en la pantalla que nos va a aparecer cuando abramos el documento de Excel, las partes de este documento vienen a ser las barras de herramientas de acceso rápido, las pestañas de archivo, la barra de título, la barra de fórmula, el botón de cerrar, la cinta de opciones, el cuadro de nombre, las columnas, la fila, la celda, que es nuestra unidad básica para utilizar este programa, la barra de desplazamiento, las hojas de cálculo, pestañas de cálculo, que nos va a permitir poder seguir creando hojas de cálculo en el mismo documento, los botones de vista y el control de zoom. La celda. La celda de una hoja de cálculo visualmente es el lugar donde se puede introducir datos o realizar los cálculos. Generalmente son de forma rectangular y se forman en la intersección de una fila y una columna. Se le identifica con un nombre, como por ejemplo, en este ejemplo tenemos la celda B2, que viene a ser B, es el nombre de la columna, B, y el número 2 viene a ser la fila. En esta intersección es lo que denominamos la celda B2. Las filas son horizontales y están identificadas por los números en secuencia ascendente. Las columnas, en cambio, están identificadas con las letras del alfabeto y van de forma vertical en la hoja de cálculo. En la celda se introduce cualquier tipo de información como texto o número, y también fórmulas o instrucciones para realizar un determinado cálculo o tarea. Operaciones aritméticas básicas en la hoja de cálculo. En una misma celda es posible realizar operaciones como la suma, la resta y la multiplicación como si fueran una calculadora electrónica. Es decir, se introducen los valores numéricos acompañados por los operadores aritméticos necesarios y se presiona la tecla intro visualizando el resultado al instante. Las hojas de cálculo introducen el concepto de ubicar cada número en cada celda para luego utilizarla y plasmar un resultado en otra celda también. Una celda puede tomar el valor de otra celda con solo introducir igual casilla 1. Para que podamos ver un ejemplo, tenemos aquí, colocamos el signo igual, escogemos una celda, la que vamos a seleccionar, agregamos el símbolo más y seleccionamos la próxima celda que vamos a utilizar en nuestra suma. Luego de eso apretamos intro y el resultado nos va a aparecer la sumatoria en la siguiente celda. Cuando queremos sumar, se usa, como decíamos, casilla más casilla 2. Esta sencilla fórmula suma los números seleccionados. Cuando queremos restar, se hace el procedimiento anterior, pero en vez del signo de más ponemos el signo de menos. Esta fórmula resta los números seleccionados. Para multiplicar hacemos el mismo procedimiento, pero cambiamos el signo por el asterisco
y esta fórmula nos permite sumar todos los números seleccionados. Lo mismo para las divisiones, solo que cambiamos el signo por la barra, y esta fórmula nos permite dividir los números seleccionados. Cada vez que se intersectan datos en una celda es posible observar que, por ejemplo, los datos literales o de texto se alinean a la izquierda de la celda, mientras que un dato tipo numérico entero o con decimal se alinea a la derecha de la celda de forma automática. Como podemos ver aquí, los números y decimales están al lado derecho y los textos están en el lado izquierdo. Así se ordenan en la celda. Operaciones aritméticas basadas en hojas de cálculo. Las operaciones básicas de una hoja de cálculo son las aritméticas conocidas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es importante mencionar que para la ejecución de la tarea es necesario iniciar la escritura con el signo igual o bien un signo de más según sea la versión de la hoja de cálculo. La multiplicación se realiza por medio del operador asterisco, que se visualiza como por ejemplo B1 por C3. Se multiplican los valores que hay en las celdas B1 y B6, B3, C3 digo, perdón, se puede multiplicar más dos celdas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una resta. Tenemos dos información de fechas. El 11 de octubre de 2019 lo estamos restando con el 12 de noviembre de 2016. Entonces seleccionamos la celda, primero colocamos el signo igual, seleccionamos la primera celda, colocamos el signo menos y seleccionamos la posterior celda, y nos va a dar como resultado la diferencia en día de esa fecha en la cual hemos restado. La multiplicación se realiza por medio, bueno, aquí ya lo vi. La división se realiza por medio del operador la barra, por ejemplo B1 barra C3, divide el valor que hay entre la celda B1 y por el de la celda C3. Aquí tenemos otro ejemplo de el valor X, Y, Z, A, el cual tenemos información numérica del 2, 3, 4 y 5, el cual estos valores a través de una fórmula lo pudimos multiplicar. Seleccionamos la celda, colocamos el signo asterisco y así vamos a poder multiplicar esta información. Si se desea elevar el valor de una celda al exponente n, debido a utilizarse el símbolo circunflejo, por ejemplo, para elevar el contenido de la celda C4 del cubo, se escribe la fórmula igual C4 superior 3. Si la suma es de pocas celdas, conviene sumarlas directamente con la fórmula igual a 1 más A2 más 3. Lo mismo puede hacerse si se necesita restarse. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Primero vamos a ir con Microsoft Word, luego con Excel, luego con PowerPoint y con Gmail, que nos interesa para poder enviar archivos y almacenar en Google Drive, y así ustedes puedan tener una mayor conocimiento de cómo poder ser más eficiente en su estudio y así presentar los trabajos que uno les pida, puedan subirlo, puedan almacenarlo, puedan ver cuando ustedes lo necesiten. No es necesario tener con Google Drive, por ejemplo, no es necesario tener una tarjeta de memoria o un flash memory. Directamente lo podemos subir a la nube y lo podemos almacenar, y mediante Wi-Fi o la compra de megas podemos ingresar y poder ver todo lo que nosotros hemos almacenado. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos con los programas de presentación. Un programa de presentación es un tipo de software
o aplicación informática utilizada principalmente para mostrar o exponer información mediante un conjunto de diapositivas. ¿Pero qué son las diapositivas? Las diapositivas son las hojas que tiene tu presentación, el cual contiene marcadores de posición, que son cuadros formados por bordes punteados. Estos pueden contener muchos elementos diferentes, incluyendo textos, imágenes, gráficos y más. También formas, pueden tener, bueno, colores, todo lo que uno le pueda agregar y hacer una buena presentación para que podamos transmitir lo que nosotros pretendemos que los demás se informen. Las funciones del PowerPoint. Típicamente un programa de presentación incluye tres funciones principales. Un editor que permite insertar texto y darle formateo, un método para transmitir y manipular imágenes y gráficos y un sistema para mostrar el contenido en forma continua. Las partes de este programa PowerPoint son las siguientes. Consta de un botón Office, la barra de acceso rápido, la ficha de opciones, la barra de título, el botón de ayuda, la lista de diapositivas, el panel de diapositivas, la barra de estado, el panel de notas, las vistas, el zoom y la barra de desplazamiento. Casi muy parecida, solamente la hoja de trabajo es lo que cambia, y la lista de diapositivas. En Excel la hoja de cálculo, y en PowerPoint solamente la hoja del documento. Utilidades, agendas, calculadoras, etc. Las agendas MSD es un programa en MSD Soft que fue creado en 1999 para realizar calendarios, direcciones, avisos, tareas, fichas, citas, diarios y eventos. Para eso utilizamos la agenda en la computadora. Es una aplicación que viene predeterminada en la computadora y que podemos utilizar para lo que acabamos de mencionar. La calculadora es una calculadora virtual que está presente en todos los sistemas operativos de Microsoft Windows. La calculadora ha sido un componente de Microsoft Windows desde su primera versión en Windows 1.0. El método estándar viene por defecto, que permite realizar operaciones de cálculo de aritmética. También existe el modo científico, que contiene logaritmos, conversaciones de la base numérica, operaciones lógicas, radiantes, grados y grados centesimales. También ofrece soporte para las funciones estadísticas. También tenemos los programas de correo electrónico, correo de voz y mensajero. El cliente de correo electrónico es un programa de ordenador usado para leer y enviar mensajes de correo electrónico, los cuales son almacenados en la misma máquina donde se ejecuta, lo que se permite leerlos e incluso redactarlos fuera del línea. Ahí tenemos algunos correos electrónicos, algunos programas que nos permiten enviar y recibir información, también almacenar la información. Originalmente los clientes de correo fueron pensando para hacer programas simples para leer los mensajes de correo del usuario enviados por el agente de reparto con correo MDA conjuntamente con el agente de transferencia de correo MTA a un buzón local para los usuarios que permitían una misma máquina. El correo electrónico, inventado en 1971 por Ray Tomlinson y tal como lo conocemos hoy, hace el mismo trabajo, pero mueve los mensajes entre distintas máquinas conectadas, ya sea en una red o de área local o por internet. Los formatos de buzón de correo más importantes son Inbox y Maildir. Estos simplísimos protocolos para el almacenamiento local de los mensajes de correo electrónico realizan de una forma muy sencilla la importación, exportación y copia de seguridad de las carpetas de correo al equipo donde se estén ejecutando.
Herramienta de conocimiento y síntesis del habla. La accesibilidad en el mundo de la informática es la tarea prioritaria a la hora de desarrollar nuevos programas y componentes para nuestros ordenadores. Hoy en día se puede ver que Windows Vista ya incorpora en su sistema operativo la posibilidad de ejecutar una aplicación de reconocimiento y síntesis de voz con la que se puedan manejar todas las opciones del sistema, desde redactar un documento hasta leer un email y por supuesto ejecutar casi cualquier orden que se ejecute con el teclado. ¿Qué son los síntesis de voz? También conocido como conversación de texto a voz, CTV, consiste en dotar al sistema de capacidad de convertir un texto dado en voz. Esto se puede hacer mediante las grabaciones realizadas anteriormente por las personas. La voz del ordenador puede generarse uniendo las grabaciones que se han hecho, ya sean de palabras enteras o fonemas, pero siempre intentando que el sonido producido parezca lo más natural posible e inteligible, encadenado correctamente los sonidos dentro del discurso. El sistema tiene que ser capaz, además de todo esto, de sintetizar cualquier texto aleatorio, no uno establecido por defecto. Como por ejemplo estos síntesis de voz, tenemos el formato PDF, el cual cuando accedemos al documento podemos dar la opción de que el formato lea la información que está dentro del documento. Así es como también tenemos los libros, audiolibros, el cual los libros se pueden escuchar, ya no los que no quieran leer, los que tengan flojera leer, lo pueden escuchar los audiolibros. Lo mismo pasa con el formato PDF. Si apretamos la opción de habla, el documento empieza a hablar y nosotros podemos escuchar. Reconocimiento de voz. El reconocimiento del habla permite a un ser humano comunicarse con un ordenador. A grandes rasgos consiste en que el ordenador captura la señal de voz que emite una persona a través de un micrófono, convirtiéndola en información digital. El motor de voz debe ser capaz de reconocer la sílaba de entre un conjunto de fonemas que han recibido y al combinarlas para formar las palabras que se habían dicho anteriormente por el usuario. Existen dos grandes campos dentro del reconocimiento del habla. Tenemos el reconocimiento automático del locutor, RAL, y el reconocimiento automático del habla, RAM. Más que todo esto lo utilizamos también en Google. Tiene un reconocimiento de voz Google para poder nosotros hablarle al dispositivo y que el dispositivo pueda archivar lo que nosotros le estamos diciendo, transformando el audio en texto y así poder procesar la información para que nosotros podamos buscar lo que estamos buscando. Swift ofimática, paquete de múltiples herramientas ofimáticas. Un paquete de oficina o paquete ofimático, una suite de oficina de suite ofimática, una serie de oficina o serie ofimática es la recopilación de aplicaciones informáticas utilizadas en oficinas para realizar diferentes funciones sobre archivos y documentos como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir y entre otros. El desarrollo de los programas de oficina en paquete, en el lugar de hacerse individualmente, puede atribuirse a la necesidad de interoperatividad entre aplicaciones y a la reducción de costos de adquisición en el caso de las suites ofimáticas comerciales. En la actualidad,
Entre los paquetes de oficina más utilizados se encuentra por parte de software privado Microsoft Office, que es lo que nosotros estamos utilizando, los paquetes de programa que utilizamos en la computadora de Windows, más que todo son Microsoft Office, PowerPoint Office, Word Office, Excel Office, Access Office, todos de Microsoft. Para los computadores Mac o Apple, la compañía desarrolla la suite iWorks. Y respecto al software libre está LibreOffice, desarrollado por The Document Foundation. Si bien estos programas usan o han usado sus propios formatos de archivo, en la actualidad los tres usan o permiten exportar sus documentos a los formatos estándares de Open Document, Office Open, XML o ambos. Bueno, esto sería la presentación de lo que fue el segundo tema de ofimática, el cual vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, uno por uno. Primeramente vamos a empezar por los programadores de texto y luego para poder almacenar todo eso, los documentos, vamos a también a ver lo que es el correo. Vamos a ver cómo crear un correo personal para poder ustedes conocer las diferentes aplicaciones dentro de un correo. Puedan ver lo que es Google Drive para almacenar todos sus documentos, archivos, fotos y otras aplicaciones dentro de Gmail. Bueno, sería todo por hoy. Tengan muy buenas noches y cualquier pregunta me mandan en privado.